La ponencia que yo traigo aquí hoy va a tratar sobre un aspecto que se relaciona en cómo está afectando a la salud y al bienestar esta crisis económica tan grande que estamos viviendo a nivel mundial y más concretamente en nuestro país. Básicamente mi intervención va a tener dos partes. Por un lado, voy a hacer un pequeño mapa, sin agobiarles con muchos datos, de cuál es esa situación global, con estudios de una revisión bibliográfica bastante actualizada, y sobre todo la segunda parte voy a tratar en esa línea de qué podemos aportar desde la enfermería, cómo podemos contribuir a algunas cosas de mi experiencia personal en contexto de marginalidad y en contexto de diversidad cultural. Bien, para introducir la primera parte de la ponencia, me voy a referir a un análisis que hace Edgar Morin en su último libro, La Voix, aún no traducido al español, que se preocupa sobre este estado de incertidumbre en el cual estamos sumidos todos los días, con noticias, una mala y otra peor, a nivel económico. Lo que hoy se propone mañana no vale. Un desconocimiento, una incertidumbre que me hace sacar a colación aquella frase de un autor español, Ortega y Gasset, muy conocido, filósofo, que decía: lo que pasa es que no sabemos lo que pasa. Básicamente, Morin viene a señalar el carácter multicrisis de esta crisis, que no es solo económica, que es de valores, que es ecológica, que es educativa, que tiene muchas patas y que solamente la abordamos muchas veces desde el único aspecto económico. Él dice que el problema fundamental se basa en que la idea de desarrollo que inicialmente estaba vinculada a la idea de progreso como locomotora del bienestar, en realidad se ha ido transformando en una noción muy vinculada al crecimiento continuo basado en el beneficio, que hace que al final llegamos a una saturación, porque el crecimiento continuo en un mundo limitado se hace insostenible. Él dice que vamos hacia el abismo, pero que todavía hay una posibilidad de salir de él si hacemos un cambio radical, que él llama la metamorfosis, que el ser humano se transforme en otra cosa sin dejar de ser ser humano, y para eso es necesario la vía, es decir, una serie de medidas que yo al final retomaré algunas de sus ideas, pero en el campo específico de la enfermería y de la diversidad cultural. Bien, en cuanto a los macrodatos, para que se hagan una idea del contexto español, que yo creo que es muy similar al de otros contextos de lo que llamamos el mundo industrializado y también quizás de otros que están en vías de desarrollo, es bastante preocupante. Como digo, sintetizando un poco, a nivel social, el informe de Cáritas nos muestra cómo en el espacio que llevamos de crisis, de 2007 a 2010, se ha doblado las demandas de ayuda social y las intervenciones sociales de esta gran organización social que es Cáritas. Y esa demanda se caracteriza por elementos muy básicos, como es ayuda para alimentos, ayuda para ropa, ayuda de asesoramiento para poder pagar las hipotecas, para evitar un embargo y cosas así de este tipo. Pero lo más curioso es lo que ellos llaman la derivación. El 67% de las personas que atienden son personas derivadas de los servicios sociales públicos. Es decir, los servicios sociales públicos se encuentran con recortes muy sustanciales económicos y de personal y no llegan a poder prestar atención a las personas y la derivan hacia las redes sociales y hacia las ONG, como es el caso de Cáritas. Otros datos, por ejemplo, el índice de pobreza relativa en España ha subido hasta alcanzar el 20,8%.
un 1 y pico en solo un año, por ciento. Y los ingresos económicos de los españoles han bajado casi en un 3%. A nivel del impacto en salud es más difícil encontrar datos todavía, ya hay algunas cosas, pero sí que la OMS y el Consejo Internacional de Enfermeras se muestran muy preocupados por la posibilidad de que no se alcancen los objetivos del milenio, debido a los recortes que en materia de salud se están produciendo. En primer lugar, ayudas que iban de los países más desarrollados a los países menos desarrollados y también en el seno de los propios países desarrollados con los recortes en materia sanitaria. Bien, entonces podemos plantearnos la pregunta, ¿estamos volviendo a la asistencia? ¿Estamos pasando del estado del bienestar social al estado de beneficencia? ¿Estamos volviendo al siglo XIX, como apuntan algunos expertos en materia social? Yo no sé si llegamos hasta tanto, pero realmente la situación es preocupante. Y, sobre todo, este aumento de las ayudas a personas a través de redes benéficas puede llegar incluso a estigmatizar a la persona. Si la persona deja de ser un sujeto de derecho que va a las instituciones sociales públicas a demandar lo que necesita en un Estado solidario, a considerarse una persona pobre que tiene que ir a pedir que le den buenamente lo que necesita. Un ejemplo es el de los comedores públicos que están en fase emergente en España, que se llenan de personas necesitadas y que nos recuerdan un poco a aquellos comedores públicos de la crisis de los años 30 en Estados Unidos, como vemos en esas dos imágenes, y podemos establecer muchos paralelismos en materia social entre estas dos grandes crisis. Pero, sin embargo, yo destacaría que en la crisis de los años 30 en Estados Unidos fue al contrario, se crearon instituciones sociales donde no existían. Y aquí, curiosamente, que tenemos un Estado social, cuando más lo necesita la población es cuando se está adelgazando ese Estado social. Bien, pasando ya a la experiencia más concreta que le quería transmitir sobre cómo afecta esta crisis en lo que llamamos el cuarto mundo, en los países desarrollados, y más concretamente en el caso de los asentamientos marginales que estaban en fase de desaparición y ahora han vuelto a emerger. Yo les traigo la experiencia de un caso concreto, que es la Cañada Real Galiana, que es quizás, sin duda, el asentamiento marginal ilegal más grande de España y probablemente de Europa. Eso que podemos denominar la ciudad invisible, compuesta por un carril de 16 kilómetros de largo que recorre la zona sureste de España y que en él viven 40.000 personas sin ningún tipo de instituciones más allá de 3 iglesias, una católica, una iglesia protestante y una mezquita musulmana. Entonces, sin embargo, esta ciudad invisible no es desconocida de la opinión pública española, porque a través del discurso mediático todos los días nos vienen noticias negativas sobre la vida de estas personas, relacionadas con la delincuencia, la drogadicción, etcétera, y muy pocas cosas sobre lo que hablaba la ponente anterior, sobre la vida de estas personas, su vida cotidiana. Entonces yo me interesé un poco por conocer cómo pueden vivir estas personas sin instituciones, sin lo más básico de lo que llamamos el mundo normal, y inicié un trabajo de campo. En esta zona vean cómo está situada en los márgenes que divide la pobreza y la riqueza, aislado por unas redes de autovías y de medios de comunicación que hacen que estas personas, esta Cañada Real está delimitada y al mismo tiempo aislada de los demás. Entonces esta era mi pregunta: ¿estas personas viven así porque quieren vivir así? Inicié en una parte de este macro poblado marginal, en una parte de ello que se llama el poblado del Gallinero, compuesto por población gitana rumana, un pequeño trabajo de campo donde me hice algunas preguntas y me interesé por cómo reciben la educación los niños y adolescentes, cómo son atendidos por sus madres, cómo se cuidan ellas mismas, cómo reciben atención urgente y programada,
cuáles son sus expectativas de vida, cómo son visualizados por sus vecinos cercanos, qué dificultades tienen los colectivos profesionales y voluntarios que allí trabajan, captar desde la cercanía la vida del otro, su percepción, era mi objetivo inicial. Bien, les muestro ahora unas cuantas fotos para que vean cómo es la vida de estas personas, los niños siempre en la calle, si se puede llamar calle a eso, sin asfaltar, ratas por todas partes, falta de agua corriente, chatarra, elementos cortantes y punzantes que hacen que todos los niños tengan señales de heridas por todas partes, una cierta felicidad y una cierta transmisión de querer vivir por parte de esos niños que viven en situaciones difíciles. Muchas madres adolescentes que al llegar a los 18 años ya tienen 3 o 4 hijos, 2 muchas veces, la mayoría de los casos. La vida de las mujeres, que son el núcleo central de este poblado, porque sobre ellas recae la mayor responsabilidad. Por el día se van a ejercer la mendicidad, dejan a sus niños más pequeños al cuidado de otros más pequeños aún, se tienen que encargar de la limpieza, de la educación de los hijos, que es un contexto muy difícil. El núcleo familiar muy próximo de estas personas que a pesar de sus circunstancias quieren mantener la familia nuclear, la familia muy apoyada, muy integrada, siempre cuidan mucho, aunque el poblado sea lamentable, siempre cuidan mucho su casa, ponen lo mejor de ellos en el cuidado de las casas. El contexto de los hombres, de los adultos, muy relacionado con la cárcel. Ellos son los que muchas veces trapichean si no encuentran trabajo. Hacen lo que llaman el descuideo, es decir, roban lo que pueden, en cierta medida, y por eso frecuentan mucho la cárcel, de la cual hablan con gran naturalidad. Dicen que es el peaje de la vida, de la supervivencia, como algo natural. Y el contexto de los colectivos de voluntarios que allí trabajan, que hacen un trabajo extraordinario, no solamente para hacer de mediadores con las instituciones públicas, para ayudarles en lo más básico, para estimularles a que no abandonen la necesidad de la educación de los hijos, para hacerles responsables de la vida colectiva y que sean partícipes, que no sean pasivos. Aquí pueden ver cómo estos niños quieren mostrar lo mejor de ellos siempre van muy cuidados en la medida de sus posibilidades y siempre muestran una gran alegría de vivir. Yo, cuando hice mis primeros desembarcos en este poblado, ayudado de actividades de acción social desde mi universidad, con estudiantes que iban allí, bien de odontología, bien de deportes, a hacer actividades, cambié radicalmente mi mirada investigadora y dije que no bastaba solo con observar y proyectar y dar la voz a estas personas, sino que también había que al mismo tiempo tratar de sacarlas de ese estado, ayudarlas en sus necesidades más básicas. Así, pasar de una investigación básica a una investigación aplicada. Pero sobre todo, en mi cambio fue más radical porque abandoné la idea de hacer una investigación en solitario a aprovechar que soy profesor de 200 alumnos con una asignatura de antropología de la salud para que ellos conocieran de cerca esos contextos. Llevar a los estudiantes de enfermería ha sido mi objetivo y no solamente eso, fomentar en ellos que lleven al aula experiencias vividas en estos contextos de pobreza y marginalidad. Bien, entonces yo, sintetizando, no he encontrado cultura de la pobreza, sino he encontrado deseos de vivir y deseos de ser como los demás. Lo que he encontrado son barreras sociales y culturales que pone la sociedad actual. Entonces, yo creo que hacia este tipo de población, que no solamente son pobres, sino que además son gitanos, que tienen una connotación simbólica muy importante en nuestro país, y no solamente son gitanos, sino que son gitanos de fuera, hay un riesgo de estigmatización que mi objetivo es intentar que los estudiantes superen ese estigma.
Bien, entonces, ya entrando un poco en mis experiencias con los estudiantes, conseguí que trajeran al aula muchas experiencias, aprovechando que tengo muchos estudiantes que son lo que llamamos adultos trabajadores, que además de estudiar son trabajadores del sector salud, sea de atención primaria, sea de urgencia y emergencia, para volcarlas en el aula. Y eso enriqueció mucho el aula, sobre todo a los estudiantes más jóvenes, que son de un nivel sociocultural medio alto, con lo cual esto le pilla muy lejos y sobre todo se guían sobre todo del discurso mediático, de lo que ven en la tele, en los medios de comunicación. Bien, para terminar, claro, pasar de este modelo, como ha dicho anteriormente la ponente, se trata de cambiar la idea del modelo monológico, del experto al profano, a un modelo dialógico, considerar que el estudiante también tiene conocimientos, que no solo nosotros. Pero eso significa una dificultad porque tradicionalmente estamos acostumbrados al estudiante pasivo y ahora le pedimos que sea activo, con lo cual eso no siempre es extendido. Que sea activo, dice esta estudiante, pero si antes me decíais que no me moviera. O el propio profesor dice, el estudiante en el centro, pero si antes el centro era yo. Entonces, ahí hay que hacer un trabajo muy importante para conseguir la participación de los estudiantes. Ir, como se ha dicho en la ponencia anterior, romper el paradigma positivista significa pasar de todos esos estudios cuantitativos que dan una parte solo de la realidad, que deben de ser complementarizadas con miradas cercanas, con estudios de campo, donde el investigador interactúa con el investigado, y pasar de lo cuantitativo a lo cualitativo. Básicamente, este es el objetivo fundamental, ese cambio epistemológico hacia la mirada cercana, hacia los contextos cercanos, que la gente utilice su experiencia, que no hable solo de oídas. Es el objetivo. Y finalmente yo termino con Morán, con Edgar Morán, el autor que empecé, en la creencia que si no podemos llegar a esa metamorfosis, a ese cambio tan radical, al menos yo creo que desde la enfermería, como ciencia humanística, como hablaba François Collier, si conseguimos encontrar el sentido original de los cuidados, que entienda a las personas en su etapa de la vida, porque no se cuida lo mismo a un niño que a un adulto que a un anciano, en su género, porque no se cuida lo mismo a una mujer que a un hombre, en su contexto social y cultural, aportaremos un granito de arena muy importante para conseguir un mundo nuevo y más humano que creo que es posible. Muchas gracias.